Es la conferencia de prensa sobre el tema que se va a tratar en estos momentos. Lo va a anunciar el señor congresista Jorge Rimarachín. Saludamos acompañando al congresista el señor Elmer Micha Vázquez, asesor de la comunidad de la Ribera del Marañón, Cajamarca, La Libertad, sobre la problemática de los megaproyectos Charín 1 y 2 de la Ribera del Marañón, Cajamarca, La Libertad. Igualmente, el señor Belisario Baigorria y Nostroza, comunero del distrito de Longotea, sobre los abusos y maltrato de la empresa Odebrecht sobre la comunidad Jecumbuy, Bolívar, La Libertad. El señor Jorge Torres Olano, dirigente de la comunidad campesina de Unión Marañón, y la señora Marcelina Dávila López, comunera de Jecumbuy. Congresista Jorge Rimarachín para la apertura de la ceremonia. Muchísimas gracias, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa programada para el día de hoy y que se intitula Odebrecht y la verdad de las mega represas del río Marañón, y que tienen que ver con el proyecto Charín 1 y Charín 2, que va a afectar territorios tanto de Cajamarca como de La Libertad. Vamos a proceder a escuchar el sustento de esta problemática que ha ocasionado ya problemas en las poblaciones del ámbito de estos proyectos, ¿no? Este proyecto no está consultando a las poblaciones del lugar. Es un proyecto que inundará miles de hectáreas. Hay una mega represa de 175 metros de altura, de modo que estarían construyendo en lo que es la cuenca del río Marañón y que tendría un espejo de agua de 32 kilómetros cuadrados, lo que obligaría a desplazar a varios agricultores que ocupan esta zona. Creemos de que cualquier obra del Estado, por más beneficiosa que sea para el país, no puede hacerse atropellando los derechos de la población. A quienes tienen que informarse, consultarse, y si es que tienen que ser reubicadas, tienen que repararse. Estos son temas que deben contemplarse. Los conflictos sociales son por eso. La política de los gobiernos de turno lo que hace es imponerse atropellando los derechos de su misma población. Cosa contraria sucede en otros lugares del mundo. En el estado de Montana, Estados Unidos, existía una minera de oro. En el año 92 intervino el estado de Montana ante quejas de la población por contaminación de sus aguas. Fueron el estado a verificar la situación de las aguas y a consultar a la población. Resultado de esa consulta social y de los indicadores de contaminación, el estado de Montana clausuró una minera de oro en el año 1992. En el Perú no vemos ese tipo de acciones en nuestro gobierno. Si es que hay un conflicto social, el Estado responde metiéndoles bala, ocasionando muertes, heridos, y se impone. Creemos que el salvajismo debe quedar desterrado y esperamos de que estos proyectos sean llevados de la mejor manera y los congresistas, que son representantes del pueblo, elegidos por el pueblo, es su obligación ponerse al lado de la población para escuchar y para exigir que no se cometan atropellos, sea cualquier obra que se pretenda implementar. Respecto a los temas, por ejemplo, de la minería, en esta campaña del 2016 se van a ir fijando propuestas de los candidatos y esperamos que sus alternativas sean claras y concretas. No podemos aceptar acá vaivenes o expresiones a medias tintas.
porque lo que nos demostraría es que van a hacer todo lo contrario cuando asuman el gobierno, y esas cosas deben quedar claras. Como quisiéramos tener un candidato a la presidencia de la República que diga: la gran minería no va si es que colisiona con cabeceras de cuenca, con fuentes naturales de agua que van a ser destruidas. La gran minería no va si es que colisiona con la agricultura, como es el caso de 15.000 hectáreas de terreno cultivadas con una pujante agricultura en el Valle de Tambo, Arequipa. La gran minería no va si es que colisiona con la población, y la población no lo acepta, la población del ámbito de Chicó. Entonces, el ejemplo de Montana ilustra de cómo los gobiernos administran el Estado a favor de los intereses nacionales y de su población, o en contra. A nosotros nos venden las ideas de que no, con la política extractivista, con estos grandes megaproyectos, el Perú crece, estabiliza la economía. Sin embargo, vemos que la pobreza continúa, sin embargo vemos que hay desempleo, sin embargo vemos que no solucionan los problemas nacionales las riquezas que sacan del subsuelo. Si realmente lo hicieran, no habría pobreza. Si realmente lo hicieran, no habría desempleados, porque la panacea sería la gran minería, y no es así. Entonces, he aquí un tema que debe ser debatido en la campaña del 2016 y que esperamos que los candidatos se pongan a tono. Y ahí estaremos para exigir que fijen posición respecto a estos temas. ¿Cuál es el primer problema nacional? Los conflictos sociales nos indican cuál es el primer problema nacional. La Defensoría en sus informes dice: el 73% de los conflictos sociales en el Perú son por temas de la minería. Luchas del pueblo por la defensa del medio ambiente y sus aguas, esos son el 73% de los conflictos sociales en el Perú. Si es que ese es el principal problema, entonces, que ocasiona conflictos sociales, muertos, levantamientos, heridos, ¿cuál es la alternativa que tienen los candidatos a la presidencia de la República respecto a ese problema? Quieren evadirlo, quieren pasar por un costadito, porque los medios de comunicación que están controlados por Chile y por la gran minería, el poder económico, la CONFIEP, no quieren que esto sea tema de agenda, quieren que continúe la política de avasallamiento, de imposición, de matanza, y en este Congreso se dan las normas para liberar al policía de denuncias de homicidio cuando hace uso de armas de fuego y mata a un ciudadano peruano. Entonces es clarísimo que hay una concertación de los poderes del Estado y la prensa para que traten de barnizar o traten de desviar el problema principal del Perú. Y entonces nos venden un nuevo problema, que sabemos que ese problema es permanente, es uno de los grandes problemas en el Perú, pero solo se quieren centrar en eso. Y entonces mediáticamente aparecen con que los noticieros en Lima te difunden todo tipo de accidentes y todo tipo de homicidios y todo tipo de matanzas y asaltos, y entonces, no obstante, con los asaltos domésticos que se dan por grandes cantidades en forma diaria en Lima y en varios lugares del Perú, entonces para causar impacto hay que poner unas granadas con unos letreritos y hay que generar una psicosis. Se han encontrado 51 granadas en un local partidario de un movimiento político fujimorista, y sin embargo no hay denuncia, no hay investigación, no hay nada que nos aclare este problema. Aparecen trapos rojos diciendo que Sendero renace porque ya se acercan las elecciones. Entonces, ¿qué pretenden? Y el problema nacional es la inseguridad ciudadana. ¿Y cómo se soluciona la inseguridad ciudadana? Poniendo más policías, arreglando el problema del 24x24, los turnos de los policías, comprando más patrulleros, donde allí ganan su coimisión los ministros y el gobierno de turno, y el problema de la inseguridad continúa. Y entonces nos venden eso. Y para que la población vote por esos candidatos hay que ofrecer, hay que exigir
que la seguridad ciudadana se arreglaría si ponemos al ejército en las calles de Lima. Por favor, los grandes problemas nacionales se ocasionan por el manejo de la economía peruana, por el manejo de las riquezas del Perú. Y eso no quieren que se aborde. Eso no lo comentan los grandes analistas en los medios de comunicación oficiales y oficiosos de este sistema. Sin embargo, acá queremos hacer un alto de ese ritmo cotidiano de la información y de la opinión pública, planificado, controlado, y que el pueblo de hecho va a buscar una válvula de escape como lo buscamos en 2011, eligiendo a Ollanta en contra de todos los pronósticos. Esta vez, de hecho, que el pueblo peruano construirá una alternativa que también sea una válvula de escape ante tremenda concertación de dominio mediático del control sobre nuestras riquezas naturales. Eso es todo. El resto es puro cuento. Y estos proyectos se pretenden imponer. Si son buenos, que lo expliquen, pues. Si son buenos, que se respeten los derechos de las personas. Sin embargo, se mueve a secreto una serie de informaciones. Y cuando esto, el congresista Guimarachín viene a denunciar en el Congreso, ¿quién le da un asidero? He formulado, por ejemplo, una denuncia de evasión tributaria a Yanacocha ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Ojalá actúe para sacarme el sombrero. Y si no lo hace, el Congreso también concerta con todo lo que el sistema económico de explotación y de saqueo de nuestras riquezas ha implementado y quiere seguir que eso continúe. Y entonces se preocupan por una sucesión del gobierno el 2016 por alguien que no le valore, que no altere todo lo que lo tienen planteado, planeado y que vienen ejecutando a través de una concertación corrupta en varias acciones que vemos que salen algunas denuncias por fuera antes que por dentro. Acá se va a formar la comisión, por ejemplo, de Lavallato. Veremos hasta dónde se logra. De lo contrario, seguirá desacreditándose el Congreso porque ni siquiera resuelve estos grandes temas que debería ser su obligación resolverlos. Ojalá no me dejen decepcionado y el Congreso cumpla su papel investigando a Yanacocha, sancionando a la SUNAT y buscando que se sancione, se enjuicie al Ministerio de Economía y la SUNAT, que son quienes ponen el manto de esta confabulación en la defraudación tributaria, por ejemplo, de Yanacocha. Hay libros, etc. Pero bueno, eso no es el tema. Yo hago su introducción porque estas obras tienen ese mismo sentido, de querer imponerse ante nuestra sociedad, ante nuestras poblaciones, y nosotros estamos ubicados en la real oposición a estos gobiernos, y entonces queremos darles a conocer, porque de hecho esto la población del lugar sintoniza inmediatamente y se revela porque no tiene otros canales. Esperamos que este canal el día de hoy ojalá sirva para que no sucedan cosas que lamentar. Vamos a dar uso la palabra a Hermes Micha Vázquez, quien es asesor de los pobladores de la Ribera del Marañón en este ámbito.